Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, vamos a arrancar desde ahí. Porque quiero en este domingo, y los que me toque compartir, menos los días que haya invitados o compartan alguien más, hablar de Jesús. Creo que, como acabo de decir hace un momento, lo más importante en nuestro caminar es que nuestros ojos estén en Cristo. Y creo que conocer a Jesús no es solo un tema de venir a la iglesia o de antigüedad en la iglesia o de bagaje en la iglesia. Conocer a Jesús tiene que ver con las prioridades de nuestro corazón y con la búsqueda intensa por conocerle. ¿Cuántos de nosotros un día nos presentaron a Cristo? Por eso estamos aquí hoy. Nos invitaron a hacer una oración que podríamos perfectamente guiar hoy en día a otra persona a hacerla. Y después de esa oración y de ese momento donde recibes a Jesús, empiezas a caminar con el Señor, pero hay un día donde todo cambia en nuestra vida, después de ese día que le entregamos nuestra vida a Cristo, donde el Señor se nos muestra, donde se nos ha revelado algo de quién es Jesús, porque Jesús es inmenso, no nos faltarían todas las vidas para conocerle del todo. Él es inigualable, incomparable. El título que ha dado este mensaje es Jesús incomparable, porque Él no se puede comparar con nada ni con nadie. Yo siempre lo digo y lo he dicho muchas veces a través de mi vida, y lo pienso cada día más, con más convicción. Si nos pusieran delante de nosotros todos los tesoros de este mundo, los tesoros que hay en el Banco de España, en el banco de lingotes de oro, ¿verdad? Todos los tesoros delante de nuestra, piedras preciosas, lo más bello y lo más asombroso de este mundo, lo pusieran enfrente nuestro y al lado estuviera Jesús. Se queda tan pequeño todo ante quién es Jesús. No hay nada, por más grande, maravilloso que sea, que se compare a quién es Jesús. Jesús es, por eso he puesto este título, incomparable. Su belleza, su persona, su carácter, al lado de lo que lo pongas se va a quedar chiquito, le va a perder brillo, color, porque Jesús deslumbra. Jesús es tan atractivo, Jesús es tan maravilloso. Y me gustaría en este día y los días que pueda hablar de esto, ver partes de quién es Jesús. Sí, yo sé que todos sabemos, Él es el Salvador, el que vino a morir por nosotros, pero vamos a ver un poquito más en profundidad partes de quién es nuestro Señor, porque lo que nos conecta a Él es verle, es admirarle, es poder entender en nuestro espíritu un poquito más de quién es Él. Por eso Pablo decía, a fin de conocerle, soy capaz de todo. Conocer a Jesús siempre fue la meta del apóstol Pablo. La meta del apóstol Pablo no fue fundar muchas iglesias, eso fue parte del caminar y de su trabajo que Dios le encomendó. La meta del apóstol Pablo no fue ir haciendo cosas de ciudad en ciudad, no. La meta, y él lo dice muy claro, en Romanos creo que es, no me acuerdo ahora exactamente, a fin de conocerle, soy capaz de todo. Y esa debe ser nuestra meta también y nuestro propósito, conocer a Jesús. Pero quiero empezar desde este versículo, son palabras de Jesús que son un impacto a nuestro corazón. Vamos a leerlo juntos. Juan 14, versículos 8 y 9 dice, es Felipe conversando con Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y me llama tanto la atención esta pregunta, porque encuentro que es una pregunta que en ocasiones el propio Jesús me la ha hecho a mí. Quizás te la haga a ti hoy. Pero tanto tiempo caminando conmigo y aún no me conoces. Y como acabo de decir hace un momento, antigüedad no nos da el conocimiento de quién es Jesús. Rangos de antigüedad o de títulos no nos da el conocimiento de quién es Jesús. A Jesús se le conoce a aquellos que le buscan. Por eso la palabra dice que el que le busque va a hallar, que al que llama se le va a abrir, que quien ande detrás de conocer a Jesús le va a hallar, le va a encontrar, le va a conocer. Por eso dice el profeta Jeremías también que no es reinos, no es fama, que lo mejor y lo más importante, muy parafraseado, es conocer a Dios. Tantos logros que intentamos en la vida, que al final podemos conseguirlos o no, pero no son
eternos y profundos como el conocer a nuestro Maestro, como el conocer a nuestro Señor. Conocer a Jesús lo cambia todo. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Y no solo lo sabemos porque los evangelios nos dan testimonio de eso, ¿verdad? Cuando Jesús llegaba a una casa, llegaba a una aldea, llegaba a un pueblo. Lo sabemos, seguramente si todos pasaseis a dar testimonio, daríais testimonio de esto. Lo sabes tú que lo has vivido, lo sé yo que lo he vivido. Conocer a Jesús, verle, saber más de Él, lo cambia todo. Hay días horribles en nuestra vida. Hay días bien difíciles. ¿Y cuántos hemos experimentado en medio de un día de tormenta, difícil, oscuro, tener unos instantes donde ves algo de Jesús? Ya sea en un versículo, ya sea en un momento de oración. Él te muestra una pincelada de su amor, de su gracia, de su perdón. De repente el día oscuro sale el sol. ¿Te ha pasado alguna vez? De repente lo que estaba pésimo en nuestro corazón, todo oscuro, todo pesimista, la circunstancia no ha cambiado, pero Jesús se te mostró. Y al ver a Jesús, nuestro corazón de nuevo cobra ánimo. A mí me encanta, entre comillas, porque cada temporada trae sus dificultades y su dolor, pero me encantan los avances de temporadas, porque siempre, cada temporada, conozco algo nuevo de Jesús. Y eso, en lo personal, es algo que me encanta, me apasiona por dentro. Poder decir, hoy veo esto de Jesús. Hace 3 años yo no veía esto. Veía otras cosas que Él me había mostrado, pero ahora veo un poco más. A mí eso es algo de lo que más me ilusiona en el caminar cristiano. Poder decir que cada temporada, a veces a través de lágrimas, de pruebas y dificultad, pero veo algo más de Jesús. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, pero aun todas las vidas aquí juntas y todo lo que conocemos del Señor juntos, creo que aún así subiremos al cielo y nuestra expresión será: me quedaré alucinado. No será nada para lo que realmente es Jesús. Dice que Él tendrá tanta gloria alrededor de Él que ni allí no hace falta ni sol. Imagínate lo que irradia Jesús. Él ilumina todo. A mí me ilusiona mucho eso. Contaba en la primera reunión también, ¿me permites contarlo otra vez? Ya lo conté la primera, o sea que da igual. Pero contaba cuando Josu hace 3 años se fue al Instituto Bíblico en Inglaterra. Creo que como padres muchos me entenderéis, porque Josu se ha criado en la iglesia. Nació en un hogar cristiano, nació en la iglesia, miles de clases de escuela dominical, miles de momentos de consejos, de versículos, a veces apropiadamente, a veces bibliazos, pero se ha criado en ese contexto. Y cuando él va al instituto hace 3 años a Inglaterra a estudiar, me acuerdo las primeras veces, pasé los primeros meses cuando nos llamaba, y eso trajo tanta tranquilidad a mi corazón, porque él te llamaba sorprendido por lo que encontraba en la Biblia, sorprendido por un Jesús que se le estaba revelando, porque la suerte de la escuela que él fue es que no solo son clases, sino que es todo un ambiente, no es clases y luego tienes tiempo libre, sino que estás todo el día en un ambiente de trabajo, de cultura del reino, de la palabra, y eso te hace meterte en una atmósfera donde Jesús o se te muestra o se te muestra. Y las primeras veces que nos llamaba, él decía: no me puedo creer que esto esté en la Biblia, no me puedo creer que esté descubriendo esto, no me puedo creer que esté descubriendo quién es Jesús, el Espíritu Santo que te muestra a Cristo. Y yo, para David eso fue la calma más absoluta, aunque siempre hay que orar por un hijo, nunca hay que dejar de estar a la brecha. Pero un padre se calma, una madre se calma, no cuando su hijo viene a la iglesia, no cuando su hijo va a la escuela dominical, no cuando su hijo se aprende, no, sino cuando tu hijo te dice un día: yo he visto a Jesús. Es maravilloso. Él se me ha revelado. Porque tú sabes que sabes, porque lo has vivido, que en el momento que ves a Jesús, no en todo su esplendor, sino lo que Él te va mostrando, tu vida cambia. Tus decisiones cambian. Tus intenciones cambian, tu panorama cambia, todo se transforma. ¿Sabéis ese cantito antiguo que había? A ver quién se lo sabe. Jesús está pasando por aquí. Los antiguos se la saben, ¿verdad? Veo a los viejitos, ¿eh? Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, y luego el siguiente paso era subir de tono, ir más rápido en esa
Ese era el canto, no había más, pero lo hacía en diferentes tonalidades y más rápido cada vez. Pero es una realidad. Cuando Jesús pasa por un lugar, cuando Jesús se nos revela, todo cambia. Todo en tu interior es iluminado, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y yo quiero hablarte en esta mañana, en los minutos que me quedan, de una parte del ministerio de quién es Jesús, en la que a veces hemos reparado o pensado poco. La Biblia nos habla que Él es el Mesías. Y yo quiero que en los minutos que nos quedan podamos meditar juntos en que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa en profundidad que Él es el Mesías? Porque cuando conocemos esta parte de Jesús, igual que otras muchas partes que podríamos hablar, nuestro corazón es seducido por quién es Jesús. Mira, al final, tú y yo estamos aquí, no por lo guapo que sea el de al lado. Míralo, al de al lado a lo mejor no es muy guapo. A lo mejor ahí hoy no se ha arreglado del todo bien, a lo mejor viene espléndido. Pero no estamos por lo guapo que es el de al lado. Que si es el chico o la chica que te gusta, a lo mejor sí, pero bueno, no es el caso. Estamos porque Él nos ha seducido. Porque Él un día nos mostró su amor, nos mostró su misericordia, nos mostró quién es Él y nos sedujo. Y mi corazón está seducido por quién es Jesús. Le seguimos y le amamos porque Él un día nos atrajo. Es tan atractivo el Señor. Es tan atractivo Jesucristo. Y cuando hablamos de Mesías, te doy el significado de lo que es Mesías. Mesías significa Salvador y Rey prometido por los profetas. En Él se cumple el plan de Dios a este mundo. En el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Desde Génesis, desde el capítulo 3 de Génesis, se anuncia la venida de un Salvador, de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a la venida de Jesús. El Nuevo Testamento comienza con esa venida de Jesús y todo lo que se narra en el Nuevo Testamento nos sigue revelando la obra de ese Mesías, la obra de Jesucristo. Hoy vamos a ver un poquito de lo que el Evangelio de Mateo habla sobre esto. Si te fijas, no es casualidad que Mateo sea el primer evangelio. En el Evangelio de Mateo, de los 4 evangelios, es el que más con diferencia habla sobre el cumplimiento de las promesas en Cristo. Mateo habla muchas veces, luego te voy a dar la cifra y para los curiosos, sobre cómo Jesús vino a cumplir lo que los profetas habían anunciado. Por excelencia, Mateo es el que más habla de eso. Y no es casualidad que sea el primer evangelio. Si te fijas, es el eslabón entre el término del Antiguo Testamento que había anunciado la venida de Cristo y es la certificación de que Cristo vino a cumplir todas esas promesas. Cuando lees Mateo completo vas a encontrar tantas y tantas veces donde se dice esta frase: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había sido dicho por los profetas. ¿Te suena esa frase al leer los evangelios? Muchas veces sale en Mateo. Y hacía algo Jesús, iba a tal ciudad, o sanaba a tal persona, o hacía... Y la coletilla que Mateo siempre añade. Y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Mateo tenía una intención muy clara. Este evangelio iba a ser leído por los judíos. Y él quería dejar muy claro al pueblo judío que aquellos profetas los cuales habían escuchado, no solo un Isaías, no solo un Jeremías, sino todos los profetas apuntan a la venida del Mesías. Y Mateo quería dejar muy claro: Él es el Mesías, el que ha venido, el que ha nacido de una virgen. Él es el Mesías. Y eso es algo que nos queda muy claro. Para los curiosos, ahí te doy estas cifras, a los que les guste así estudiar estas cositas. 40 textos aparecen en Mateo que prueban que Jesús era el Mesías profetizado. 40, no son pocos, ¿eh? Hay más de 130 referencias y alusiones en Mateo al Antiguo Testamento, a esos profetas que tanto veneraban los judíos, los profetas, y no se daban cuenta que ellos mismos estaban profetizando al Mesías. Y en todo el Evangelio de Mateo se respira un ambiente del Antiguo Testamento. O sea, había una intencionalidad clara en el escrito que hizo Mateo para que todos entendieran: Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el que viene a cumplir los planes del Padre. Ahora,
Eso hay para los estudiosos si lo quieren mirar más. Pero aquí hay un mensaje muy claro de parte del Espíritu Santo. Cuando tú te lees el Evangelio de Mateo, hay un mensaje que nos resuena a nosotros hoy. Y el mensaje es el siguiente: el cumplimiento de los planes de Dios para tu vida, para la mía, siempre será a través de Cristo. Muchas veces hemos querido hacer un cristianismo sin Cristo. Tengo un libro antiguo que se titula así, Cristianismo sin Cristo, está muy interesante si lo quieres buscar. Muchas veces hemos querido hacer eso, pensando que yo puedo caminar hacia adelante, tomar decisiones, hacer esto o aquello, y al último Jesús lo adapto a quien yo soy y a mis planes. Pero ni tengo una vida de devoción al Señor, de búsqueda de quién es Él, de encontrarme con Él y conocerle. Conocer a Jesús, lo vuelvo a repetir, va a cambiar todo en tu interior. Y conocerlo no es el día que te entregaste a Cristo. Si un apóstol Pablo que se le encontró en Damasco, ¿recuerdas? Que se le aparece Jesús: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? Y dedicó el resto de sus días no solo a abrir iglesias, a escribir en la cárcel, lo dedicó, lo dice bien claro, a conocer a Dios, a conocer a Jesús. O sea, conocer a Jesús no es el día que me convertí, no es el día que empecé a ir a un grupo Conecta, no es el día que me apunté a un discipulado. Es una decisión determinada en nuestro corazón por buscarle, por conocerle y por vivir la vida que vivo a través de Cristo. Si ahora somos sinceros, muchas de las cosas que vivimos no las vivimos a través de Cristo. Queremos que Cristo las viva con nosotros, pero no las vivimos a través de Cristo. Y en la palabra Mesías, que ojalá a partir de hoy, cuando ores, cuando clames a Él y le llames Mesías, puedas comprender todo el peso que tiene el que le digamos Mesías. La palabra Mesías significa que el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en un lugar, en una nación, en tu vida, en tu casa, es a través de Cristo. En Cristo está completo el plan de Dios. Dirás, qué sencillo, pero qué profundo a la vez. En Cristo está completo los propósitos de Dios. No hay otra manera de propósito en Dios sin Cristo. Y a la vez el que nos muestra a Cristo es el Espíritu Santo. Bendita Trinidad, ¿verdad? Que tanto necesitamos a las tres personas de esa preciosa Trinidad. Porque el que te va a mostrar a Cristo es el Espíritu Santo. Pero igual que Mateo recalca eso, yo creo que es un mensaje que Dios recalca en nuestro corazón. Vivamos a través de Cristo, que se cumplan las promesas en Cristo, en su plan, en su venida, en su resurrección, en su obra. Es que se cumple la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Qué bonito es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Aquí todos, ¿verdad? Pero solo es a través de Cristo hacer la voluntad de Dios. No hay otra manera. O sea, adecuar lo demás a nuestra manera, pues sí, Dios nos ama y nos va a esperar, pero no es la manera. La voluntad de Dios es a través de Cristo. Quiero leerte otros versículos en Mateo 4, con esto vamos cerrando. Mateo 4, del 12 al 16. Mientras lo buscas o lo apuntas, quiero leerte esto también. No habría promesas sin Cristo. Eso está bien fuerte. Tú y yo tenemos tantas promesas en la Biblia, en nuestras vidas, tantas promesas de manera personal. No habría promesas sin Cristo. Tenemos promesa, tenemos propósito a través de Cristo. En Él se cumple todo el plan de Dios y todo lo que Él ha dicho y quiere. Vamos a Mateo 4, dice así. Son versículos que parece que no dicen mucho, porque hablan de los viajes ahí que hizo Jesús, pero hay mucho mensaje detrás de estos versículos. Vamos a descubrirlo juntos. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, quiero que parar aquí un momento y entiendas algo. Juan estaba en Jerusalén. ¿Sabes quién es? Juan el Bautista, ¿verdad? El primo del Señor Jesús. Lo apresan y en ese momento, como dice este versículo, Jesús se entera de que a Juan se lo llevan preso. Puede parecer, por lo que vamos a leer a continuación, que Jesús está huyendo.
Está diciendo, a este le han cazado, yo me voy para que a mí no me apresen. Puede parecer, porque hace un movimiento Jesús al enterarse que apresan a su primo Juan. Pero ahí es donde está el meollo de estos versículos. Vamos a aprender que no se trata de un Jesús que movía las piezas y huyó, sino que todo estaba dentro de la providencia y las promesas que Dios había dado. Dice Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Dices, qué lío, ahora lo vamos a entender. Ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, una de las tantas que dice eso Mateo, para que se cumpliese. Cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Vamos a parar aquí, te explico algo. Al norte estaba Galilea, al sur estaba Judea. Jerusalén pertenecía a Judea y Nazaret pertenecía a Galilea. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. Dilo fuerte, no tengan miedo de equivocarte. Todos lo sabemos, Jesús de Nazaret, donde hay una promesa también en Isaías que anunciaba eso y anunciaba de ese nazareato, de ese nazareo, y Jesús fue de Nazaret. O sea, todo está conectado, las promesas del Antiguo con lo que Jesús hizo en cada movimiento y en cada parte de su trayectoria aquí en la tierra. Cuando Jesús sale de Nazaret, Él va a Jerusalén. Ahí está Juan el Bautista, ahí es bautizado, ¿recuerdas? En el río Jordán. Ahí entabla esas conversaciones que vemos en la Biblia con Juan. Y después pasa lo que está sucediendo en estos versículos. Juan es apresado. Cuando Juan es apresado, Jesús se mueve de nuevo al norte. Estaba en el sur de Jerusalén y se mueve de nuevo al norte. Y dice el versículo que acabamos de leer, bien específico. El Señor ni una coma, ¿verdad? Se le escapa. Ya no fue a Nazaret, ahora se fue a Galilea. Si tú lees el resto de la vida de Jesús, la mayoría, el 80% de su ministerio, Él lo hace en Galilea. Capernaum pertenecía a Galilea. Él desarrolla el resto de su ministerio ahí. Cuando entiendes por qué no va a Nazaret, porque hemos leído pasajes, ¿verdad?, donde dice, tan conocido, no hay profeta en su tierra. Jesús era de Nazaret. Ahí era el hijo de José el carpintero, ahí era un hombre común y corriente, ni muchos milagros pudo hacer, porque ni honra ni respeto le tenían, porque era un vulgar hijo de un carpintero. Y dice el versículo que ya no va a Nazaret, de donde había salido, sino que ahora se va a Capernaum, y ahí desarrolla todo su ministerio. Si tú lees estos versículos con un ojo solamente natural, tú puedes decir, bueno, pues son movimientos normales, apresan a su primo, él se mueve, quizás había un revuelo normal, se tendría que ir a otro sitio por el revuelo. Tú puedes leerlo con ese ojo, pero Mateo fue bien inteligente y bien guiado por el Espíritu Santo de introducir en estos versículos para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Isaías capítulo 9 profetiza sobre el Mesías. Y profetiza que habitaría en esas regiones de Zabulón y Neftalí, ahí en Galilea. Incluso profetiza la costa, donde aquí lo especifica también, una ciudad marítima estaba al lado de la costa, donde llegaban los barcos y donde había ciertas actividades por estar en ese lugar. Cuando tú lees estos versículos y resalta en tu corazón para que se cumpliese lo que los profetas habían dicho, es cuando uno entiende y desde lo más profundo se sujeta a decir, Señor, si no es a través de ti, lo que tú has dicho para mi vida no se va a cumplir. Es a través de ti, Jesús, que tú llevas a cabo tus planes. Tú puedes leer aquí un Jesús que viajaba de un lugar a otro, o puedes leer a un Jesús que estaba yendo a cada lugar que los profetas habían dicho que iba a estar. Habían dicho que iba a ser de Nazaret, habían dicho que iba a ir a Galilea, habían dicho que iba a estar al lado del mar. Lee Isaías. Puedes verlo con un ojo normal y decir, bueno, eran movimientos normales. O puedes verlo con un ojo espiritual diciendo, en Jesús se cumple todo lo que el Padre había dicho, ha dicho y es. Y al entender eso, como hijos de Dios, como cristianos, se nos conecta esta verdad y esta realidad con Jesús. Sin ti no puedo. Yo no quiero vivir una vida cristiana que sea independizado de Cristo, porque ese es un gran mal que a veces tenemos. Sí, soy cristiano, pero me he independizado de Jesús. Yo no quiero vivir una vida cristiana
en mis fuerzas que luche por conseguir mis planes, o aunque sean los planes que Él tenga. Yo no quiero vivir una vida en mis propia voluntad, en mis propias fuerzas, sino en ti, porque en ti se cumplen las promesas, porque en ti es el cumplimiento de lo que Dios dijo, porque Dios ya había dicho muchos años atrás dónde Jesús iba a habitar, dónde iba a nacer, en esa pequeña Belén, ¿verdad? Dónde iba a desarrollar su ministerio, porque todo viene desde antes de la fundación del mundo. Ese versículo de Efesios es tan controversial para algunos teólogos, ¿verdad? Las obras predestinadas, esas teorías, ¿verdad?, de predestinación en nuestra vida, y te lo dejo si lo quieres tú investigar, pero la Biblia lo dice. Hay obras predestinadas para ti, para mí. Dios en toda su palabra dejó bien claro el plan de redención a través de Cristo. Y todo lo que el Padre diseñó, pensó para la humanidad, para ti, se resume en Jesús. Eso quiere decir que a partir de hoy, cuando tú ores y le digas Mesías, te va a caer el peso de esta condición. Él es el Mesías. Él es el enviado del Padre para que los planes de Dios se cumplan. Y cuando tú ores y le cantes Mesías, te va a caer toda la convicción de que estás cantando a aquel por el cual se cumplen las promesas, se cumplen los planes de Dios, y en el que está escondido y condensado todo lo que Dios dijo, dice y es. ¡Qué profundo!, ¿verdad? Imagínate si hay por conocer de Jesús, si hay porque nuestro corazón todavía se ligue a Jesús. Y voy terminando, José, ¿me ayudas? Estos versículos terminan de esta manera, no sé en cuál me he quedado. Hasta Galilea de los Gentiles he leído. Y fíjate, está citando aquí Mateo la promesa de Isaías. Fíjate cómo termina. Estas son palabras del profeta Isaías, muchos años atrás, descubriendo quién era ese Mesías, hablando de la obra del Mesías. Y fíjate qué descripción hace, y Mateo aquí toma nota de ello. Dice: el pueblo asentado, creo que es el último versículo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sacerdotes en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. ¡Wow! Te lo voy a volver a leer porque me encanta. Esa es la obra del Mesías. Habla de tinieblas y habla de muerte. O sea, dicho de otra manera, lo contrario a no estar, como nos dice Jesús, en la vid y los pámpanos, ¿verdad?, permaneciendo en Él. Lo contrario de una vida que no tiene la búsqueda de Dios como prioridad, la búsqueda del conocimiento de quién es Jesús como un anhelo en su corazón. Hay muerte y hay tinieblas. Por eso decía también el profeta Amós, no sé si lo recuerdas: buscadme y viviréis. Era un panorama de muerte, el pueblo estaba siendo destruido. La no búsqueda de Dios, el no conocimiento en el avance de nuestro corazón de quién es Jesús, trae muerte, trae tinieblas. Pero el conocer a Jesús, el Mesías revelado, donde se cumplen las promesas que Dios tiene en tu vida, ahí hay vida, y esa luz arranca las tinieblas y se va la muerte de nuestro corazón. Te lo voy a volver a leer. Esto lo dijo el profeta Isaías: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz cuando llegó el Mesías, y a los asentados en regiones de sombra y de muerte, luz les resplandeció. ¡Wow! ¿Sabes cuántas veces hay un espíritu de muerte que viene a atacar a nuestra vida y nuestro corazón? ¿Sabes cuántas veces estamos respirando ambientes de muerte en nuestra propia mente, en nuestras propias palabras, en los ambientes en los que nos movemos? Ese espíritu de muerte es como un veneno. ¿Has visto esas pelis sobre todo las de, ¿cómo se llama? Tin, 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 tin. ¿Se ve? Misión Imposible. Tírale esa. Esas pelis, yo en las que he visto de ellas, siempre hay un veneno
siempre. Y hasta el último minuto de la peli no hay antídoto, que de eso se trata la peli, ¿no? De conseguir ese antídoto. Y ese veneno va comiendo partes de tu cuerpo. Va primero pues a lo mejor un órgano interno, hasta que llega afuera, hasta que pues, te provoca la muerte. Pero siempre está el Tom Cruise que llega con el antídoto a tiempo para que no te mueras. Así es el espíritu de muerte. Va drenando cosas en tu interior, va tocando un área, va tocando otra. Y el espíritu de muerte, como narra estos versículos, las tinieblas, la muerte, no se combate en nuestras fuerzas. No se combate diciendo, hoy voy a estar bien. No, 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 no. El espíritu de muerte tiene un solo antídoto, y lo dicen estos versículos, se llama Cristo. Él es el Mesías. Él es la vida. Y dice, hablando del Mesías, de la anunciación de esta promesa, dice que había un pueblo en tinieblas que vio gran luz. La tiniebla se fue, la oscuridad se fue. Y dice que estaban asentados sobre una sombra de muerte, como nos explica el Salmo 23, ¿verdad? Pero no temeremos mal alguno. Pero dice que la luz resplandeció. Es tan descriptivo esos versículos de quién es el Mesías. Es tan descriptivo de la obra de Cristo en nosotros. Por eso cristianismo sin Cristo se convierte en una lucha mortal para que ese espíritu de muerte no nos gobierne. Cristianismo sin Cristo se convierte en un desgaste diario para que esas tinieblas no me nublen los pensamientos, no me nublen la voluntad, no me nublen mis emociones. Pero un rayito de luz cuando el Mesías entra en escena. Un rayito de luz. Solo tienes que probar una habitación, cero luz, oscura. Un rayito de luz lo cambia todo. Ese es nuestro Mesías. El Mesías vino para eso. Vino para que los que no ven, vean. Vino para los que caminamos en tinieblas, vengamos a la luz. Vino para que sus planes se cumplan. Pero es a través de Cristo. Por eso, termino. Te leo esto para terminar. Por eso necesito que entendamos esto. Al Padre llegamos a través de Cristo. Imagínate si es una locura cristianismo sin Cristo. Podemos hablar con el Padre porque tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Porque yo no sé si tú valoras cada mañana el que tú te levantes, a lo mejor con tu taza de café. A mí me gusta más el té, yo soy más de té, o con tu taza de té, y que te puedas parar a solas. Yo lo hago cuando todavía todos están dormidos, y puedas simplemente sentarte con tu taza de café y decir, gracias Padre, aquí estoy un día más, quiero hablar contigo, quiero exponerte mi corazón, quiero escucharte. ¿Sabes por qué puedes hacer eso cada mañana? Por medio de Cristo. ¿Sabes por qué puedes, cuando estás afligido, tirarte de rodillas, como sé que muchos hemos hecho, cuando no ves salida a otro asunto, y decir, Padre, ayúdame? Y a veces cuando estás solo en casa, hasta con gritos lo haces, ¿verdad? Cuando hay gente te controlas. Pero cuando estás solo te tiras al suelo y eres capaz de gritar, ¡Padre! Ayúdame. ¿Sabes por qué puedes hacer eso? Por Cristo. Porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él abrió el camino, y porque es a través de Cristo que vivimos en los planes de Dios. Tenemos comunión con Dios por medio de Cristo. Podemos alabarle, podemos cantarle, podemos sentir su presencia, podemos alegrarnos, podemos saltar por medio de Cristo. Las promesas de Dios son las que no fallan, y son las que están en su plan. Cuando nuestras vidas están bajo la voluntad de Dios, será el cumplimiento de lo que Él ha dicho a través de Cristo. ¿Cuántas promesas tienes tú para tu vida? Sé que todos tenemos muchas. Las que están en la palabra, las que Dios nos ha dado. Es a través de Cristo que veremos el cumplimiento. Por eso vamos a orar ahora y a decirle, Jesús, quiero conocerte. He visto un poquito de ti, por eso estoy aquí. He visto un poquito de quién eres, por eso cada día vuelvo a ti. Pero quiero verte más, quiero conocerte más, quiero experimentarte más, quiero que te muestres más a mi vida. Quiero hacer mi propósito
el plan del Padre.